agroecología. Ñukanchi alpamanta, kaypinikanchi. Ñukanchi yakumanta, kaypinikanchi. Ñukanchi muyumanta, kaypinikanchi. Yupaychani mashikuna alishamushka kapaychi. Kunami convashka kan, kaypi mama Rocío Cachimuel, pay abogada kan, presidenta de la física pa. Hasta kaypi mashi Andrés Córdoba Micán, coordinador del proyecto Seguridad Alimentaria en esta nación. Bienvenidos compañeros mashis. Lo importante es que aquí vamos un poco a analizar sobre la seguridad alimentaria que se está un poco tratando en la asamblea sin la participación y el desconocimiento de la población. Un poco quisiéramos a ver si es que en esta tarde un poco analizamos sobre esta situación. ¿Qué opina usted, don Andrés, sobre esta seguridad alimentaria? Bueno, creo que el aspecto de seguridad alimentaria en el país es un aspecto que hay que toparlo desde varios puntos. Desde el punto de la seguridad alimentaria, que lo tratan varios organismos internacionales desde donde yo vengo, y el aspecto de la soberanía alimentaria, que lo tratan las organizaciones. Entonces me parece que es más profundo y más, se puede decir, conceptual la parte de la soberanía alimentaria que la parte de la seguridad alimentaria. Doña Rocío, yo creo que más bien, hablando de soberanía alimentaria, creo que hay un artículo específicamente que trata sobre este tema. A nivel nacional, en estos últimos tiempos, se estaba discutiendo la ley de biodiversidad y semillas, donde específicamente establece que de una u otra manera la Constitución de la República garantiza la soberanía alimentaria, es decir, el derecho que tenemos todos los pueblos a una alimentación saludable, libre de elementos químicos. Vemos en la vivencia, ¿no es cierto? Los pueblos indígenas tenemos diversidad de productos, de semillas, y en ese sentido, más bien a nivel nacional, la Asamblea Nacional ya aprobó la ley de biodiversidad y semillas, donde abre la puerta para el ingreso de las semillas transgénicos. Entonces, en ese sentido también nosotros como pueblos hemos reaccionado, hemos rechazado ese tipo de políticas. En la Constitución establece y prohíbe el ingreso de este tipo de semillas. Sin embargo, la ley que se aprobó permite supuestamente para fines investigativos, pero de una u otra manera a futuro vamos a ver ya el ingreso de esas semillas en nuestros territorios. En las comunidades ya se está más o menos consumiendo los productos. ¿Cree usted que tal vez de pronto en las comunidades, un poco conocen sobre este tema? Creo que el aspecto sobre todo de organismos modificados genéticamente o transgénicos es un tema que todavía las comunidades no lo conocen y todavía no se llega a profundizar. Teniendo en cuenta que ya se utilizan muchos de estos transgénicos, pero más en la zona de la costa, ¿no? donde hay producción de maíz a gran escala, y creo que ahí es donde más se ha visto el impacto que ha tenido el transgénico. La ley de semillas tiende a criminalizar mucho esta semilla nativa, que es donde se debería tratar de fundamentar y estructurar candados legales que prohíban el uso de transgénicos para lo que es alimentación o productos derivados de esos transgénicos que sirvan de alimento hacia la población. ¿Pero qué es un producto transgénico? Bueno, nosotros tenemos nuestras semillas propias, ¿no es cierto?, que son milenarias. Tenemos de todo: maíz, frijol, ocas, habas. Ya las semillas transgénicos son semillas que ya tienen otros elementos, puede ser de un vegetal o de un animal. Entonces, eso es la introducción de otro organismo dentro de las semillas propias. Para complementar un poco, es que el transgénico nace de la necesidad de tener una semilla resistente, y resistente a posibles efectos del clima o a posibles efectos de pestes o enfermedades. Y ahí es donde se combinan genes de otros organismos para generar una super semilla, podríamos decir, ¿no? Y esta super semilla que va a ser resistente. Es la que ahora ocasiona muchos problemas de híbridos que después no pueden ser útiles para volver a regenerar ese tipo de planta. Y en algunos casos hay muchos científicos que cuestionan mucho la parte del transgénico al decirle que el transgénico tiene una secuencia, que cuando se produce un transgénico se lo compara con la semilla nativa, y si no tiene ninguna diferencia predominante se le da vialidad o se le da el proceso de bioseguridad que se llama.
pero muchos científicos dicen que ese proceso debe ser más minucioso, a tal punto de que ese transgénico tiene que tener al menos 10 pruebas consecutivas para saber si no afecta a la salud o a posibles otros cultivos o parientes que tengan estas semillas, ¿no? Eso ya está comprobado. Ese es el uso de la semilla y es el uso comercial de la semilla. O sea, es la estrategia de las grandes comercializadoras vender una semilla que después no se la pueda reproducir. Ejemplo, tenemos un maíz que después ese maíz no sirve de semilla para la siguiente. Que vuelta, eso se basa en la soberanía de las... Y eso tiene que ver mucho con la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es respetar las tradiciones, culturas y al mismo tiempo respetar la soberanía de las poblaciones a poder reproducir su propio alimento. Los sectores, digamos, campesinos indígenas no nos beneficiamos en nada, ¿no es cierto? Las semillas transgénicas solamente utilizan las grandes agroindustrias. Generalmente hay ese problema de afectación en cultivos de transgénicos, afecta mucho a cultivos nativos, ¿no? Porque no podemos restringir esta mezcla de las semillas. Puede producir un híbrido que puede provocar consecuencias, sobre todo catastróficas, para las semillas tradicionales que tenemos. ¿Se conoce de pronto que ya en los mercados ya se está expendiendo productos transgénicos? Yo creo que uno de los factores que han sido positivos dentro de la política que ha tenido en los últimos 7 años el gobierno es poner o exigir de que en las etiquetas se ponga que esos productos tienen o no tienen transgénicos. Entonces, muchas personas nos hemos dado cuenta que mucho de lo que consumimos contiene transgénicos ya. Esta chicha sí no es con transgénico, pero por favor, sí vas a... Pasión. Salud. Salud. Mishki chicapa. Está dulce. Un poco hablando de esto, ¿cómo nos podría afectar a los transgénicos a nosotros? Yo creo que ese es un tema bastante delicado, desde el punto de vista de que muchos sustentos científicos todavía no avalan o no esclarecen cuáles podrían ser esas afectaciones hacia el ser humano. Depende mucho, no quiero especular, pero depende mucho de los intereses que haya de grandes empresas multinacionales alimenticias, pero hay indicios, y Greenpeace es una de las organizaciones que está fomentando mucho, que hay indicios de que los transgénicos están provocando enfermedades hacia los humanos, sobre todo ha aumentado mucho alergias hacia los humanos. Somos más propensos a tener enfermedades virales que antes no se tenían, y eso lo están asumiendo de que es la constante alimentación que hemos tenido durante las últimas generaciones con transgénicos. Esto viendo desde un punto de vista solamente del producto, tal vez de pronto también tendría consecuencias ya en la parte del terreno mismo, del suelo. De hecho, estas semillas, transgénicas van a ser sembrados en grandes extensiones de terreno, que no solamente esas semillas van a ser suficientes para la producción, de hecho van a necesitar muchos elementos químicos para la producción, y eso va a hacer la afectación grande, no solamente al espacio, al clima, sino más bien a la tierra también, pues que es nuestra Pachamama. Conociendo de que sí, va a tener consecuencias negativas para los agricultores, todo eso, ¿qué recomendación nos daría? Yo creo que algo muy que se debería más bien institucionalizar y basarlo, o más bien sacarlo desde las organizaciones, es fomentar todavía la conservación de semilla nativa. O sea, la semilla nativa va a ser la única que va a ayudarnos a poder tener soberanía sobre nuestros alimentos y sobre todo tener vialidad y no depender de externos para eso. La semilla transgénica también tiene su lógica de producción, ¿no? Yeah. Es una semilla que viene con una lógica de producción que va desde la semilla, el químico, el abono que hay que poner. Entonces volvemos a la misma cadena de tener dependencia de externos para poder producir todo. Y ese sistema es el automáticamente vamos a tener que no solamente utilizar semillas, sino más bien todos los insumos para poder que esa semilla sea rentable. Ahora, conociendo sobre ya los efectos que causa utilizar estos transgénicos, ¿qué recomendaciones daría a la población? ¿Utilizamos, no utilizamos? Bueno, con respecto al tema de los transgénicos, creo que hay que trabajar en dos aspectos. El primer aspecto que nosotros como pueblos indígenas a nivel nacional estamos planteando es la reforma de la Ley de Biodiversidad y Semillas, específicamente el artículo 56 que permite el ingreso de las semillas transgénicos.
Es un trabajo muy minucioso que lo vamos a hacer a nivel nacional con todos los agricultores y con todos los sectores que estamos involucrados en el tema de la soberanía alimentaria. Por otro lado, también es necesario que las comunidades, los pueblos y la ciudadanía en general tome mucha conciencia de mantener y de cuidar sus propias semillas. Si bien es cierto, hay leyes y políticas que nos están afectando, pero también nosotros también podemos hacer nuestras propias acciones para defender. Primero, el rechazo total a esas semillas transgénicas, a esas políticas y leyes también que se nos vienen. Nuestras semillas pueden producir en los diferentes sitios o zonas climáticas. Entonces, cada uno estamos intercambiando y viendo si produce o no produce. Eso es importante para que nosotros como productores, como indígenas también rescatemos, valoremos esas semillas milenarias. Toda la ciudadanía tiene que estar muy consciente que el consumo es importante. Tenemos que consumir productos sanos, productos que son pertinentes, ¿no es cierto?, culturalmente, y que nos garanticen nuestra salud. Eso es lo fundamental, que nos garanticen nuestra salud. Algo que es importante mencionarlo con la parte de transgénicos es que el país debería reformular su estrategia de producción, a tal punto de que, teniendo en cuenta que el 80% de la producción de los alimentos de primera necesidad están basados en pequeños agricultores, no entendemos por qué existen leyes que promueven transgénicos que aumentan, o más bien dicho, que van dirigidos a producciones masivas. Entonces, la reflexión va relacionada con tener en cuenta que el transgénico sirve para producciones masivas, como decía la compañera Rocío, pero en el país nos basamos netamente que el 80% de nuestra producción está basada en pequeñas parcelas que no sobrepasan en sí las 2 hectáreas. Kaypi mashi Andrés, sina mama Rocío Cachimuel kumbas pasamushka. Kay la tulpa man. Chasta kaskamanda ñukanchi yupaychanchi nipanchi shinallata kaymanda kañakutin wasiukunapi, comunaukunapi, pues hasta un rimarispa katina kanchinachu. Chasta kaskamanda alishamushka kapaychi masikuna.